Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el sábado de la octava de Navidad, al mismo tiempo que como la octava de Pascua, estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como un solo día que manifiesta la gloria y el resplandor de Dios y que al mismo tiempo manifiesta como objeto primario, como lo dice la teología dogmática, el objeto primario de la salvación es la encarnación del Hijo de Dios, tomando carne y sangre del vientre de la Virgencita María. Y el evangelio del día de hoy es un evangelio muy interesante. Es muy interesante el evangelio del día de hoy, Lucas capítulo 2, versículos 36 al 40. Vamos a quedar con el versículo 40, última fracción. Mire cómo dice este versículo 40, es muy interesante. Lleno de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La gracia de Dios era sobre él. Es muy interesante porque acordemos que está hablando la profetisa Ana. Y antes de empezar esta reflexión, quiero referirme a una cuestión que había dejado Tertuliano sobre el siglo más o menos 200, perdón, año 200 más o menos después de Cristo, y que se recoge en el famoso The Apostolic Digest, que habla un gran doctor en Biblia, Malone, pero que resalta la labor con respecto a este fragmento, que obviamente también lo habla Tertuliano, respecto al fragmento de Ana, que dice de esta forma, dice de una forma muy interesante, o sea, me pareció muy interesante y vale la pena resaltar lo que él mismo, este autor, está diciendo con respecto a al paralelismo que utiliza Lucas y que lo va copiando, y que estos grandes doctores en Biblia, sobre todo especialista, ese es un doctor especialista en Mateo, pero que al mismo tiempo hace un paralelismo con Lucas y escribe algo muy particular. Dice Chris Debron, that Jesus Christ is the key holder of the case of death and Sheol. Bueno, listo. Y si continúa, dice, and the key of David. Es impresionante lo que dice. Jesus Christ is the key shepherd of the church. No, pues obviamente es una palabra muy referenciada y es un gran doctor en Sagrada Escritura de Mateo, pero que hace un paralelismo con Lucas. Y lo que está expresando ahí es que Jesucristo es el pastor de su iglesia y al mismo tiempo es el que va recibiendo las llaves de David que se contienen en la Sagrada Escritura y que Lucas la está plasmando así mismo como lo hizo Tertuliano y lo empieza a denotar Tertuliano y otros padres. Tertuliano pues no fue padre de la iglesia, pero sí otros padres de la iglesia empiezan a denotar que Jesucristo es el pastor universal y lo está narrando aquí de esta forma también la profetisa Ana. ¿Por qué? Porque en hebreo hay unas palabras que se dicen, por ejemplo, dice la gracia de Dios. Algunos dirían pues Geset, la gracia de Dios, en un hebreo muy paralelo. No, ese es un hebreo, asonántico, acordémonos, sin vocales, pero que al mismo tiempo tiene una consonancia propia e imparticipativa, pero es un posesivo. Entonces está hablando del famoso yen, que es como quien dice, me van a perdonar lo que voy a decir, y de pronto hasta causará de pronto un momento de interiorización, un momento de como colocarse a pensar uno demasiado en lo que está hablando Lucas, en especial lo que habla de Ana, y ese yen, como se quiera llamarlo, está haciendo reverencia, o está haciendo relevancia, más que todo reverencia, sobre todo más que relevancia, está haciendo reverencia a de dónde él mismo participa la gracia, y entonces por qué se está llenando de gracia. ¿Por qué se llena de gracia si él mismo, la misma santidad y la misma acción de Dios está en él? Pero entonces, ¿qué es lo que lo va llenando de gracia? ¿O por qué él se va llenando de gracia? Lo que está esperando San Lucas, sobre todo porque dice, era sobre él, alive, o dice en hebreo, alive, o como se quiera, alive, o alif, como se quiera, alive, o alif, como se quiera decirlo, alive, porque no tiene un determinativo consonántico, pero sí dice alif. A mí me gusta decirlo, es alive. Y entonces se llena, con respecto a lo que dice este gran también profesor y doctor de Mateo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo que Jesús se llene de gracia? ¿Por qué Jesús empieza a llenar de gracia? Y vuelvo y digo, para uno ponerse a meditar lo que les voy a comentar y les voy a decir.
Jesús se empieza a llenar de gracia y algunos hasta de pronto se rasgan las vestiduras. Se rasgan las vestiduras y de pronto no creen en lo que le estoy diciendo. Pero Jesús se va llenando de gracia en la medida que ha recibido por voluntad del Padre, porque recordémonos que Él vino a hacerla aquí como todos. La salvación está expuesta en cuanto a que ustedes y yo hagamos la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre, y en la medida que Él se configura, hay más de uno así, más de uno así, se va a romper, pero es una cuestión muy profunda en Mariología. En la medida que Él se va configurando con la persona de María, de quien ha recibido la carne y sangre, pues entonces se va llenando cada vez más de Dios, y la gracia del Señor, ella que es llena de gracia, Él mismo se va participando, a pesar de que Dios, Él mismo como humano, se va participando de esa misma gracia. Por eso no dice Gesed. En hebreo no se dice aquí en ese momento si es Gesed, sino es un participativo, un posesivo, gen. Que quiere decir entonces que se va participando y que únicamente le pertenece a Él. ¿Qué es lo que le pertenece a Él? La comunicación de la gracia que ha recibido de María. ¿Cuál gracia? El cuerpo y sangre inmaculado. Entonces ahí se entiende mucho más la Inmaculada Concepción, y por eso Ana hace una exaltación, y por eso Ana pues obviamente exaltar, y la gente pues empieza a alabar a Dios, y por eso termina con el famoso Alaife, o sea, Gen Elohim Alaife. Es una cosa para uno ponerse a meditar, y la conciencia, a través de ese texto, tenemos que, la conciencia nos debe llevar hoy a meditar si nosotros estamos siendo partícipes de la gracia de Dios, siendo conscientes de que toda gracia de Dios proviene, obviamente, vale la redundancia, del mismo Dios, pero a través de María Santísima. Y si somos conscientes de ese movimiento interno de Dios, para que nuestra carne y sangre reciba la gracia que viene de Dios, para la mayor gracia que puede uno recibir en la conversión, a través de María Santísima, teniendo ese camino seguro, sobre todo para alcanzar la salvación, que es María Santísima, al recibir de parte de ella la gracia que viene de Dios, para que ustedes y yo alcancemos la salvación. Hay que pensar entonces, ¿qué tanto estoy yo acercándome a la Madre de Dios? ¿Qué tanto estoy yo interactuando con la Madre del Señor? ¿Y qué tanto estoy yo orándole a la Madre del Señor para que me regale lo que Dios tiene para mí en sus gracias, para que yo alcance la vida eterna? Dios los bendiga. Indispensable Santa Eucaristía, Santo Rosario, Virgen Santísima, horas de caridad y confesión. Que esté muy bien. María Reina de la Paz ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Piense y pensemos cada uno de nosotros, ¿qué tanto estoy yo acercándome a la Madre del Señor para que interceda por mí? Y así mismo, como habla el texto del día de hoy, la gracia de Dios estaba sobre él. Gen Elohim Alaife. O sea, se estaba configurando con quien era su mamá, que es la llena de gracia. Dios los bendiga. Que estén bien. Feliz día. San José, terror del demonio, ruega por nosotros.